Bueno, mi papá trabajaba en la estación del ferrocarril de Santander de Quilichao. A él lo echaron por conservador. Mi papá era de los que cargaba en la billetera la foto de Laureano Gómez. Conserva, yo no sé por qué salí tan contrario a eso, ¿sí? Y yo recuerdo una carta que vi esculcándole los papeles a mi papá. Y ahí aparecía una carta, la copia de una carta que le habían enviado donde él le expresaba al presidente de la República que lo habían echado por conservador, ¿cierto? Entonces ahí me di cuenta pues que había sido por política, seguramente. Y de ahí, ¿para dónde coge? Entonces teníamos una tía aquí en Medellín, una hermana de mi madre. Estaba aquí, le dijo, no, véngase para acá que aquí le conseguimos trabajo. Y él empezó a trabajar en el tránsito de esa época. Entró ahí y yo empecé a estudiar en el colegio, en el liceo antioqueño. Pero el liceo antioqueño andaba en una guerra muy brava contra el Marco Fidel Suárez por el concurso Coltejer, no sé, algo que había de los mejores bachilleres del país. Y entonces a los nuevos nos metieron en un salón y eso necesitaban ponerse al día y nos dieron al alma, nos tiraron al alma. Y yo venía de una metodología muy distinta. Yo venía prácticamente la formación mía fue la que yo hice, porque de pueblito en pueblito yo nunca tuve los dos o tres amiguitos que tenía, me los mató la violencia y entonces mi papá corra y corra y corra, entonces no tuve ni una infancia, ni una educación, ni nada de eso. Entonces llega uno aquí donde hay algo formal como la universidad, como el liceo antioqueño, y eso nos dieron sopa y seco. Y, y yo entré con conducta condicional, con matrícula condicional, porque llegué con 3 en conducta. Entonces a mí me dijeron, pero usted que mató un cura o qué, ¿qué pasó? ¿Cómo así con 3 en conducta? Le dije, no, lo que pasa es que como yo no iba a misa con el colegio obligado en fila, de que había que ir en fila a misa, y le dije yo, no, 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 entonces por cada falta a misa me dejaban 50 en conducta. Entonces algo como matar un cura, sí. Y no, y nos dieron muy duro, muy duro, muy duro, entonces me tocó ponerme a trabajar de noche, trabajar de día y estudiar de noche. Mi papá me consiguió un puesto allá en el tránsito con los que hacen trámites y todo eso. Y ahí aprendí yo a leer el mundo y la sociedad, empecé a escribir la primera novela, tendría yo que 16 años. Y escribí una novelita, la tengo en manuscrito, que llama El Rábula, y es sobre toda la corrupción que había ahí. Toda la corrupción, la cosa más espantosa del mundo, y uno vivía de eso. Por ejemplo, le mandaban unos papeles que se demoraban una semana, pero si usted llevaba para el derrumbe, como decían ellos, por debajo pasaba las monedas o el billete y a las 3 de la tarde tenía usted ya el paz y salvo listo. Entonces, eso se movían y cosa seria, la corrupción, y si eso era ahí, con los carros, usted se imagina cómo era el resto. Entonces, esa fue mi llegada a Medellín, trabajar de día y, y estudiar de noche. Hasta que llegué ahí, cuando a la hora de la verdad yo me gradué, fui al baile de grados y todo, y cuando fui por mi cartón no había, que había perdido 2 materias, y eso se armó un lío, la cosa más horrible. Y yo le dije al rector, vea hombre, yo vengo por esa vaina porque lo quería entregar a mi mamá. Mi mamá quería tener un hijo bachiller, a mí el bachillerato no me ha servido para nada. Y yo no necesito eso. Y me dediqué a mi vida. En este momento no tengo cartón de bachillerato. Yo fui a la universidad, pero a dar clase, en un posgrado o en una especialización, no, posgrado, de comunicación. Y fueron vino hasta Pepe Sánchez porque estaba dirigiendo azúcar, no, café. Lo trajeron a él como uno de los exponentes nacionales, otros internacionales, y me llevaron a mí, y yo fui.
y en la evaluación y todo resultó que yo fui el mejor profesor de todos, de todos, de todos, de dramaturgia para periódicos, para periodistas. Pero es que a mí me ha gustado mucho y lo estudié mucho, 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 mucho.